Bienvenidos a su curso de bases de datos 2. En este momento vamos a dar inicio a hablar de nuestro primer modelo de base de datos no relacional llamado MongoDB, una base de datos de tipo documental. Vamos a empezar con las generalidades de la base de datos. En este momento, pues, una curiosidad es de dónde viene el nombre de Mongo. Viene de el inglés mongoose, que significa enorme. ¿Qué es? Básicamente es un sistema de base de datos no SQL orientado a documentos y de código abierto. En lugar de guardar tablas como tal, como lo hacen las bases de datos relacionales, lo guarda en elementos que se denominan BSON, que es básicamente una especificación del JSON binario, que es un esquema dinámico y jerárquico de cómo nosotros podemos guardar ciertos datos de ciertas aplicaciones de forma más fácil y rápida. ¿Qué es un JSON? Una estructura que es de fácil lectura, ¿sí? Al contrario de lo que es un BSON. Un BSON es básicamente un acceso a un contenido de un documento que está dispuesto en un binario, y eso pues lo hace de una manera más fácil. ¿Qué hace o qué consigue que utilizan ya para que, o por qué utilizamos JSON? Porque es mucho más legible para nosotros y se lo va a hacer mucho más fácil para el usuario poder leer los JSON que los BSON. ¿Qué es un driver? Básicamente es que el que se va a encargar de convertir el elemento BSON en una estructura legible en JSON. ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a tener muy presentes entre lo que nosotros teníamos del modelo relacional al modelo documental dado en MongoDB? Básicamente que antes íbamos a tener el elemento como tal, que es la tabla. Ahora vamos a tener un conjunto. Nosotros teníamos filas, ahora vamos a tener documentos, donde vamos a tener columnas, ahora vamos a tener campos, y donde aparecía un primary key, ahora vamos a tener un object ID como tal. Bueno, las bases de datos orientadas a documentos, básicamente vamos a hablar un poquito de cómo se genera o cuál es la historia de la base de datos Mongo. Y vamos a hablar un poquito bueno, de algo que ya habíamos mencionado, que viene de la palabra inglesa mongoose, que significa enorme, extraordinario, grande. La primera publicación se dio en marzo del 2009, la 0.9. Hay que anotar que ni siquiera es la primera versión release. Después se publica bajo código abierto AGPL. La primera versión estable publicada lo hacen en el mismo 2009, pero ya en agosto, en la 1.0. En 2011, 2 años después, se lanza la versión 1.4, que es la primera considerada como acta para producción y distribución. Y esto es uno de los elementos que hace que Mongo ya se pueda utilizar de manera más libre y mucho más estable en lo que nosotros conocemos como las tecnologías, y mucho más aplicadas sobre todo a tecnologías donde la velocidad tenía un gran elemento predominante en la misma base de datos. La última versión, pues básicamente no es la 29 la del 2016, sino ahorita ya hay una más reciente, ¿sí? Y todas estas, las últimas versiones actualmente se mantienen actualizadas, son de la 2.0 en adelante, ya en la anterior no se conoce. ¿Para qué se usa Mongo? Para cosas como Internet de las Cosas, visualizaciones geoespaciales en tiempo real, gestión de contenidos, en caso de software, en aplicaciones móviles como la compra de viajes por Expedia, en videojuegos también se ha utilizado, con el juego FIFA Online, en el log de eventos, en el caso de Facebook, para recoger anuncios y ascendidos, básicamente, accedidos, perdón, en algunos usuarios también que son conocidos como eBay, Expedia, Orange, Barclays, Adobe, Telefónica, y pueden consultar muchos más casos en el caso de usos o los casos de uso que presenta Mongo en su página. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que conocemos o vamos a tener en cuenta a la hora de Mongo. Primero lo que es MongoD, que es el proceso primario o lo que nosotros llamamos demonio, lo que hace que se ejecute constantemente nuestra base de datos Mongo. El otro elemento es el Mongo S, que es el servicio. ¿Qué hace el servicio? Pues enrutar todas las aplicaciones y todas las elementos de pedidos hacia la base de datos como tal.
Y también tendríamos el conf server, que es el servidor que almacena los metadatos para localizar los datos de las operaciones requeridas por el cliente. El replic set, que es un proceso de MongoD que almacena las copias de los datos. Básicamente vamos a tener tres elementos que serían denominados primario, secundario y arbitrer, que es básicamente el primario, que lo que mira él es básicamente que si el primario se cae, pues vota para decidir si el secundario pasa a ser primario y con eso siempre mantenemos la base de datos Mongo arriba. Y el elemento char que replica el almacén, que replica un set que almacena una parte de los datos, el de la ADD, y se basa en el concepto de sharding, que es básicamente el concepto de división, un método para distribuir datos en varias máquinas. La configuración repartida en documentos, básicamente la tenemos un config de 3 servers, un router, un server que estaría dispuesto para administrar las diferentes copias o los shards replicados en cada una de sus máquinas. Básicamente tendríamos, los clientes se conectan, el Mongo se comunica con el config server y a través de los Mongos app se conectan los shards de cada uno de los datos que se necesiten. Van a tener tres configuraciones, ¿sí? Repartiendo documentos y ya. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de este concepto de chunks o trozos que vamos a tener o shardcade. Básicamente lo que intenta hacer Mongo con este elemento de shard es que si tenemos una carga documental de una tera, pues que se puedan dividir en shards más pequeños, en elementos cortados más pequeños de 256, 256, 256, para que se pueda distribuir en varias máquinas. Si una consulta se incluye la char key, básicamente la clave, pues básicamente solo se consultará en el elemento que tenga o en el procesador, en el equipo o en el servidor que tenga el char que se necesita. De esta forma la búsqueda se hace de una manera mucho más rápida que empezar a buscar entre todos los elementos de réplica. ¿Cómo está almacenado Mongo? Vamos a hablar de básicamente que nosotros vamos a tener primero lo que es MongoDB, que puede contener una o varias colecciones. Después vamos a hablar de los diferentes tipos de documentos, o sea, objetos que van a estar en colecciones. Y por último vamos a hablar de los documentos, que es la lista de clave valor o array de documentos anidados dentro de las colecciones. El diseño de la base de datos Mongo es básicamente distinto al diseño tradicional y esto es una de las cosas que necesitamos aprender desde el punto de vista de Mongo. Más adelante lo veremos y estaremos dispuestos para precisamente hablar un poco de esto.